Bueno, pues estamos de regreso en DDP y justo escuchamos Google Maps y tenemos la posibilidad de charlar con el autor de esta canción, que es Santiago Motorizado. Nos enlazamos a algún punto, supongo que es La Plata, y que, Santi, pues saludarte y antes de arrancar decirte que te seguimos en tu trayecto, en tu recorrido de 4 ejercicios vocales completamente distintos en el Quilmes Rock y que te subiste ahí con 4 proyectos musicales, digamos. ¿Cómo lo viviste? Y no solo eso, sino que fui muy temprano a probar sonido con todas las bandas. Sí, sí. Probamos sonido primero con El Mató, después con los Kaila que probaban al lado, después con Nina y después con Florian. Eso la prueba, muy temprano. Y ya me quedé porque arrancaba Florian temprano en la jornada de festival y ahí hice toda la recorrida después con las participaciones en vivo. Me encantó, la pasé bien. La verdad que terminé cansado pero feliz. Fue un gran día para mí. Que creo que lo mejor de todo es poder hacer una vida musical, ¿no? Siento que lo que ocurrió con Nina, haciendo un homenaje a Rosario, es que de alguna forma era parte de las influencias en cuestión de independencia, de cómo hacer la música. Con los Cadillacs era a lo mejor una meta de algo que escuchabas. Con Florian compartiendo a lo mejor con alguien a quien le estás abriendo como una puerta, ¿no? Tal vez. Y con él Mató, pues siendo como la voz de la generación, como realmente validando que la forma como te comunicas es la valiosa, ¿no? Siento que estuvo bueno recorrer todos los escenarios, pero eso yo creo que es lo que te deja, ¿no? ¿O a ti qué sientes que te dejó esa jornada tan importante? La verdad que no lo había pensado así como lo dijiste, pero es verdad, ¿eh? Porque está un poco toda un resumen de mi vida ahí. Total, total. Me acuerdo de eso, ¿no? De muy chico, en la tele, con mi familia, con mis hermanos mayores, nos encantaban los Kaila que tocaban en un programa de tele que llamaba La Noche del Domingo, un programa así, esos programas largos con juegos, invitados, qué sé yo, y cada tanto había un número musical y estaban los Kaila que recién arrancaban, eran los 80, y nos fascinaba, ¿viste? Me acuerdo de grabarlos en VHS y durante la semana lo volvíamos a ver. Éramos muy fanáticos, toda la familia de la banda. Y después, en mi adolescencia, cuando empecé a buscar mi camino musical, un poco también, viste, esa cosa familiar de decir, bueno, esto es lo que escuchamos con mi familia, pero esto es lo que escucho yo, viste, buscar esa cosa individual. Me acuerdo mucho de Suárez, ¿no? Y Rosario Blefari, y enamorarme de toda esa música alternativa que de alguna manera me empezaba a llegar y empezaba a forjar un poco el camino de lo que íbamos a hacer con El Mató. Así que toda esa jornada del Quilmes es como una especie de resumen. No lo había pensado así, pero claramente es así. Qué bien que sea de las experiencias que tienes en el 2025. Otra es este disco, que me pongo a pensar mucho en los momentos en donde encuentras, digamos, como paz para componer, o no sé si a lo mejor el ritmo tan vertiginoso, el movimiento, el andar de gira, eso es lo que te permite esos espacios para componer. ¿Cómo está siendo actualmente tu manera de vincularte con tu composición? Porque a lo mejor en la pandemia te veíamos mucho haciendo esas pausas y haciendo tus conciertos como tus lives acústicos, pero ahorita no hay tiempo, ¿no? Siento que no hay tiempo. ¿Cómo te llevas con el movimiento y con el hacer pausas para componer? No, la verdad que no se llevan bien en mi caso, ¿no? Necesito realmente estar en paz para hacer el ejercicio de la composición, ¿no? Después, todo lo demás es experiencia, información que va entrando en tu cabeza y que en algún momento eso va a volcarse en alguna canción o en algo, ¿no? Eso seguro. Pero el momento de la decisión de sentarse a componer, necesito paz, necesito tiempo, necesito estar con ganas también, porque a veces uno tiene esos tiempos después de una gira, se hace de unos días para descansar, pero no estás con tantas ganas, ¿viste? Estás con ganas de no hacer nada. Entonces es complejo, la verdad que mientras me hacías la pregunta pensaba, ¿hace cuánto que no me siento a componer? Y hace bastante ya. Lo que pasa también, y tiene mucho que ver con este disco que estoy por sacar, es que fui acumulando durante muchos años muchas ideas, muchas canciones, y también tengo ganas de empezar a terminar esos ciclos, ¿viste? Ujú. Algunas canciones están
están en proceso de creación, ¿no? Están como, o son ideas o son partes. Eh, un poco cuando hicimos Super Terror con El Mató, me acuerdo, el ejercicio de aquella composición, por lo menos de la parte musical, era unir esas partes que yo tenía guardadas, grabaciones, y escribir durante los días de estudio, ¿no? Eso es mi último recuerdo de estar sentado escribiendo. Pero también, viste, en otra dinámica, ¿no? Quizás con la urgencia de ya tener lo musical y terminar de completar la canción. Y este disco, El Retorno, el que estoy por sacar de manera solista, que lo considero como mi primer disco oficial, si no cuento las bandas sonoras que hice antes, eh, tiene que ver con eso, con canciones que fui acumulando durante años, muchos años, y que nunca habían llegado a este estadio de estar terminadas con banda, producida, con todos sus arreglos, con todas sus ideas puestas ahí. Y eso me pone contento, ¿no? No tengo la urgencia de estar componiendo, sí más ahora la urgencia de cerrar estas etapas, ¿no? Y eso Claro. me pone contento porque, bueno, lo que pasó con estas canciones eh, fue un viaje largo, una recorrida larga, pero el resultado final me, me pone muy conforme, estoy muy feliz, la verdad que ansioso por mostrarlas todas. Oye, siempre me ha parecido muy graciosa la pregunta de ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Pero creo que en tu caso, de alguna forma te estás confrontando o estás acercándote a ese Santiago de hace algunos años, ¿no? Con estas canciones que son ideas que no alcanzaron a terminarse. Pues, ¿cómo te llevas reescuchándote con ideas que a lo mejor han sido parte de tu crecimiento? Bueno, sí, es verdad, a ver, las canciones tienen sus años y a veces no, a veces no. Inevitablemente uno va cambiando. Y la verdad que sigo conectando con las canciones, ¿no? Entiendo igual, veo una distancia. Estas canciones tienen mucho humor. Este, y, y me doy cuenta que es de un humor, por lo menos en la parte compositiva, de aquellos años. Este, hoy quizás iría por otro lado, en algunos momentos, por lo menos en algunas líneas, pero la verdad que conecto mucho, digo, se mantienen presentes, ¿no? En mi imaginario. Me acuerdo cuando empecé a grabar este disco, hubo un intento fallido en 2016, justo un mes antes, diciembre de 2016, en enero de 2017, fuimos a grabar la síntesis O'Connor con Él Mató. Eh, Fue muy importante ese disco para la banda, cambió mucho la dinámica, todo se hizo más intenso, tuvo una gran repercusión y tuve que abandonar aquellas grabaciones de 2016, no las pude seguir abordando y terminando. Y en la pandemia, años después, bastantes, fue el tiempo que dije, bueno, voy a retomar esas grabaciones y cuando las escuché no me gustaron, ¿viste? Que tiene que ver con esto que preguntás del paso del tiempo. Claro. No me gustaron, no las canciones, sino cómo había encarado la grabación, la producción de ese disco, que es este disco, ¿no? Es el riesgo que uno toma cuando deja pasar mucho tiempo. No había problema con las canciones, pero sí con eso de las formas. Y bueno, lo empecé a grabar de vuelta. Lo empecé a grabar de vuelta en la pandemia, grabamos de vuelta las baterías, las bases, los bajos. Y el año pasado en Sonic Ranch pudimos terminarlo. Pero me llevo bien, estoy contento. Era algo que quería hacer hace mucho tiempo. En un momento parecía que nunca se iba a lograr. Y ahora resulta raro, pero se llegó al final del camino. Me parece que las canciones, más allá de lo que yo siento con respecto a ellas, las escucho en este mundo actual y también encajan bien. Sobre todo Google Maps, que es algo que tiene que ver con este juego irónico de la relación con la tecnología y el amor. Hoy la veo como muy vigente, ¿no? Total. Incluso resignificada, ¿no? Sí, siento que con estas canciones de alguna forma nos ayudas a que tengamos un idilio con el español, ¿no? Que sea tan común, tan actual, tan lo que usamos, tan contemporáneo, eso me encanta. También en el medio de esta producción que estás por lanzar completita, castellanizaste en realidad una canción de David Byrne que tal vez debe ser de los retos más complejos, ¿no? O sea, no solamente llenar el ojo de A24 tal vez, sino de David Byrne. ¿Cómo es ese ejercicio tuyo con el español? No, me encanta. Era algo que para nosotros no nos parecía que innegociable, ¿no? Con Claro. cariño, ¿no? Porque
la verdad que nos gusta cantar en español, nos encanta el español y nos gusta ese ejercicio, ¿no? De a la hora de hacer una versión de una banda anglosajona, hacer la traducción, ¿no? En ese juego y algo poético que se va formando, que está bueno, es divertido hacer ese pasaje de palabra, y es divertido también, incluso para aquel que es seguidor o que es fan de la canción original, está bueno, ¿no? Para algunos no, no lo sé, pero está bueno tener esa versión en español, ¿no? Claro. Me encantan cuando lo han hecho otros artistas, ¿viste? Cantar esas canciones favoritas, de repente tenerlas en versión española y poder cantarlas, sobre todo porque no soy tan bueno con el inglés, ¿no? Eso también para que me enganche. Pero sí, fue un desafío y sobre todo porque había que darle esa devolución a David Byrne y que él la pruebe, ¿no? Claro. Era toda una situación. Pero le encantó cómo quedó, le encantó. No sé cuánto habrá entendido, igual él algo sabe de español, pero no Sí, sé sí, sí. cuánto habrá entendido de ese pasaje, pero le encantó la versión y eso para nosotros fue como nada, lo más grande. No, pues me encanta que eso solamente sea como la prueba de que tu uso de la palabra es la forma en la que te comunicas. También lo musical. Veíamos que hace una semanita estabas tocando guitarra por doquier, por toda Capital. Y yo me preguntaba un poco, ¿cómo te llevas con esa parte de estar defendiendo esas canciones como solista con la guitarra? Cuando a lo mejor el subirte a un escenario representa agarrarte de ese bajo, que por cierto ese bajo nuevo está espectacular, pero ¿cómo te llevas con esa parte? De alguna forma siento que el encarar, el comunicarte, el cantar, pues es distinto si tienes una guitarra entre manos, ¿no? Sí, sí, es distinto, totalmente. La verdad que me llevo bien en el sentido de que me conecto más con mi voz, ¿no? Con el bajo, que tengo que encargarme más de lo rítmico, la voz entra en una cosa más rítmica, ¿no? Que Órale. también me encanta, ¿no? Son experiencias diferentes, las dos me gustan. Me encanta tocar el bajo y cantar. Con los años fui mejorando esa combinación, pero me noto claramente que acompañarme con la guitarra, que incluso cuando toco con banda, en varios momentos dejo la guitarra y me enfoco 100% en la voz, es otro camino, es otra cosa y conecto más con mi cantar y eso lo disfruto mucho, la verdad. Me gusta mucho. En esta recorrida que hicimos ahí por Turdera, por Banfield, Castelar, ya es otra cosa, porque bueno, viste, estar solo con la guitarra frente a la gente y mi timidez es otra cosa que tengo que sortear, pero bueno, con los años lo fui logrando y la verdad que pasé una jornada espectacular y el cariño es lo máximo. No, increíble. Sí te notábamos un poco hacia dónde volteo, ¿no? Era una situación completamente atípica, pero qué gusto poder pues hacer esa recorrida. Muchas felicidades por eso. Qué afortunados allá. Ojalá que ocurra en México. Ya te sabes además varias líneas de metro en donde podrías a lo mejor hacer uno de estos ejercicios. Por supuesto, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Oye, hace unos días que estabas justamente en este recorrido, te veíamos defendiendo Google Maps con viejos conocidos, ¿no? Con algunos Bestia Bebé, algunos 107 Faunos. Y pensaba también en esta posibilidad de que los Quintans se metan a coproducir el disco contigo. La relación ya es muy, muy madura, ¿no? Digo, han pasado todas, han ido contracorriente en muchos casos. ¿Qué fue distinto en esta ocasión para este disco el trabajar la producción con ellos? Te digo, la relación es madura, ¿no? Ya entras a lo mejor con mucha más confianza, pero también a lo mejor con una expectativa mayor. ¿Cómo fue esta experiencia trabajando con los Quintans, la producción de tu disco? No, fue espectacular, fue espectacular. Yo me encanta trabajar con ellos y como decís vos, ¿no? Ya son muchos años de estar juntos y conocernos mucho más. Sobre todo porque al principio empecé mucho con Tom, entonces era mucho de rítmico, guitarra, era más ir a palo y palo. Tom, que es cantante de Bestia Bebé y que acá tocó la batería. Y con los años me fui amigando en el sentido de trabajar juntos con Pipe, que no lo habíamos hecho antes. Éramos muy amigos desde siempre y me encantó, ¿no? Porque cada cosa que hacíamos juntos nos entendíamos más y me di cuenta de nada, del bagaje que maneja Pipe, además puede tocar cualquier instrumento, graba, mezcla, es muy bueno con las ideas, entonces es como una combinación de un montón de cosas
y la verdad que es un placer, ¿no? El honor mío de poder compartir con él, que es un genio total. Y estas jornadas en Sonic Ranch, donde terminamos de definir las canciones, a Tom no lo pudimos llevar, con Tom grabamos en Buenos Aires, las baterías, y ahí esas jornadas fueron increíbles, ¿no? A mí lo que más me gusta, lo que más me enamora de toda la situación es que el amor que le puso Pipe, el amor que le pone Pipe siempre, ¿no? A la producción, siempre está ahí enloquecido, fascinado, ¿no? Con el trabajo. Y Sonic Ranch es como un lugar, un parque de diversiones, ¿no? Porque está todo ahí disponible, instrumentación de todo tipo, un clima muy relajado ahí en el desierto de Texas y verlo a Pipe en su salsa, la verdad que compartimos días espectaculares. Buenísimo, Santi. Oye, pues, en serio, muchísimas gracias. Estamos disfrutando mucho esta escucha. Da esa sensación de que ya queremos más, pero llegará el disco en su momento adecuado. Te esperamos en México también. Y finalmente, ya para cerrar, sin spoilar el nombre del disco, si tuvieras que ponerle nombre como si fuera una historieta, porque por supuesto tenemos en la cabeza el magnetismo con el Eternauta y los dibujos de Francisco Solano, porque ya de alguna forma nos llevan también a esos dibujos, y sabiendo que tú eres como muy amante también de la gráfica, ¿cómo le pondrías a este disco si fuera una historieta? Ay, lo único que se me ocurre es ponerle el Eternauta, porque la verdad que encaja. Bien, Sí, bien. sí, sí. El Eternauta 2 le pondríamos. Pues en serio, muchísimas gracias y gracias por esos momentos, ¿no? Porque tus canciones, las canciones del Mató en general, creo que también nos están acompañando a ponerlas en situaciones de vida, estás convirtiéndose en un soundtrack de la vida. Y pues te mandamos un abrazo y nos vemos pronto en México. Gracias, siempre un placer hablar con vos y nada, nos vemos pronto. Seguro, nos vemos por acá. Suerte en Manchester, que ya nos enteramos por ahí. Vamos, sí, 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 sí. Gran vacación. Eso, perfecto, abrazote. Y entonces escuchemos una vez más Google Maps. Y esto fue Santi Motorizado en Día de Perros.